de la sesión. Voy a proceder a presentar mi pantalla para que todo el grupo la pueda visualizar. ¿Están visualizando mi pantalla? Por favor, que me informan. Sí, señor. Sí, señor, señor. Ok, bueno. Entonces, como les decía en sesiones anteriores, estamos en la recta final de nuestro curso de Tributaria 1. Y esa recta final tiene que ver con el subtema del diligenciamiento de la declaración de personas en el formulario 210, personas naturales. Y aquí en la plataforma Ágora, la plataforma de la asignatura, el tema 6 tiene que ver con ese diligenciamiento del formulario personas naturales 210, cuyos contenidos tienen que ver con la sección de patrimonio, la sección de rentas de trabajo, de rentas de pensiones, de rentas de capital, rentas no laborales, rentas por dividendos y participaciones, la sección de renta en general, la sección de ganancia ocasional y la sección de liquidación privada. Pues la declaración es muy similar al formulario 110, solo que en este caso para personas naturales, las rentas o los ingresos datan de 5 fuentes. Los ingresos pueden ser por rentas de trabajo, o de pensiones, o de capital, o no laboral, o por dividendos y participaciones. Si una persona obtiene una renta que no es ni de trabajo, ni de pensión, ni de capital, ni dividendos, sino por cualquier otra fuente, entonces entra por la cédula de rentas no laborales. Digamos que esta sección de rentas no laborales es la cédula comodín, la que recibe todas las demás fuentes que no están contempladas en estas otras 4. Trabajo, pensiones, capital y dividendos. Cualquier otra fuente de ingresos que no sea esas otras 4, entra por la cuenta comodín que se llama rentas no laborales. Bueno, aquí estaba prevista la reunión sincrónica para hoy. Impuestos sobre la renta de personas naturales, formulario 210. Aquí dice que, apreciados estudiantes, estamos entrando en la recta final de nuestro curso. Para este tema, los estudiantes deben evacuar la lectura de manera obligatoria del libro primero del Estatuto Tributario, título quinto, que está compuesto por 6 capítulos. En resumen, este título quinto está comprendido por pocos artículos, que van desde el artículo 329 al 343. Realmente son pocos artículos, poco articulado. Adicionalmente, como se va a evacuar para el aprendizaje de renta personas naturales el año grabable 2018, se ha publicado el estatuto tributario que estaba vigente para ese año. Recuerden que el derecho tributario es la disciplina más dinámica de todos los ejes temáticos que conforman la profesión de contador público. Entonces aquí abajo está el estatuto tributario. Voy a permitirme abrirlo un momentico. Que es el que estaba vigente para el 2018. ¿Por qué vamos a trabajar con el 2018? Porque la DIAN todavía no ha publicado, si bien es cierto, ya publicó el formulario, no ha publicado los demás elementos y herramientas necesarios para desarrollar el 2019. Igual los vencimientos son en el segundo semestre. Por aquí está el contenido multimedia para construir conocimiento. Video 1, sistema celular, personas naturales. Video 2, depuración rentas de trabajo, sistema celular. Video 3, ejercicio práctico de depuración de rentas de trabajo y rentas no laborales. Video 4, ejercicio de depuración rentas de trabajo 2. Video 5, tarifas del impuesto de renta para personas naturales. Esos 5 videitos, pues hay que evacuarlos, si no lo han hecho todavía, para efectos de construir conocimiento en materia de renta personas naturales. Aquí también está publicada el formulario 210, renta personas naturales. Voy a abrirlo también. Y quiero aprovechar para decirles que la mejor forma, el mejor curso de declaración de renta, mejor curso para aprender declaración de renta de personas naturales, o cualquier tributo, es cogiendo el formulario diseñado por la DIAN y yendo al instructivo, a leer todas las instrucciones de cada uno de los renglones. Entonces, este es el formulario 210 diseñado por la DIAN, y a continuación vienen 8 páginas con la instrucción, con el instructivo para cada uno de los renglones.
Entonces, el mejor curso que pueda haber para aprender o construir conocimiento es leyendo las instrucciones de cada uno de los renglones de la declaración, de la respectiva declaración. Entonces, aquí está el formulario de 110 y las 5 cédulas, la sección o las cédulas de rentas de trabajo, que va del renglón 32 al renglón 37, la cédula de rentas de pensiones, del renglón 38 al 42, la cédula de rentas de capital, del renglón 43 al 53, la cédula de rentas no laborales, del renglón 54 al 66. Y en el lado derecho, entonces, renta por dividendos y participaciones, del renglón 67 al 74, la sección de rentas, el 76, 75 al 76, la sección de ganancia ocasional, del 77 al 80, y aquí, desde el renglón 81 hasta el renglón 104, pues la sección de liquidación privada del impuesto. Igual esta sección se parece a la sección de liquidación privada del formulario 110. Aquí también van los anticipos, van las retenciones, etcétera, etcétera. Entonces, les decía que la mejor forma, una de las formas efectivas de aprender tributaria y conseguir conocimiento, es cogiendo el instructivo de cada declaración y leyendo los renglones uno por uno para entender y conceptualizar a qué se refiere cada uno de esos renglones. Y por aquí, más abajo, está también ese mismo formulario de 110 en Excel, para efectos de los talleres, de los ejercicios. Y por aquí está el taller número 1 de renta de personas naturales, formulario 210, que vamos a trabajar. Bueno. Voy a permitirme abrir la página de la DIAN. Cuando abrimos el navegador, escribimos DIAN, ahí está, .gov.co. Al darle Enter, entonces nos sale este primer pantallazo. Aquí en la parte final dice Servicios a la Ciudadanía. Dice Servicios Aduaneros, Servicios Tributarios, Prevalidadores Aduaneros y Prevalidadores Tributarios. Vamos a ir a la página web. Aquí dice Sitio Web Institucional, Dirección de Impuestos Nacionales. Le damos clic aquí, en ese link, y nos abre este segundo pantallazo, que es en sí ya la página web de la entidad, de la DIAN. Y por aquí hay bastante información en esta página. Yo los invito a que ustedes escudriñen esta página, porque pues es una de las formas también para construir conocimiento tributario. La DIAN, atención al ciudadano. Por aquí en atención al ciudadano, en este link, dice formularios instructivos. Aquí conseguimos todos los formularios diseñados por la DIAN, todos. Formularios instructivos. Formularios, hacemos clic aquí en formularios, y aquí están todos los formularios que han sido habilitados año por año. Por ejemplo, para el año 2020, hacemos clic aquí, año 2020, y entonces ahí está el formulario 110, el 120, el 150, el 160, el 210, el 220, etcétera, etcétera. Están todos los formularios diseñados por la DIAN para las diferentes situaciones. Entre eso, entonces, el 110, el 210 por aquí, el 490, el 490, recibo de pago, en fin, los diferentes formularios. Por aquí tenemos trámites y servicios. Por aquí la opción para esta transaccional es ir para la página para el que tiene clave de ingreso, de acceso, ingresa por esta transaccional, normatividad, boletines jurídicos, convenios, rutina, intercambio, información, leyes, decretos, en fin. Y aquí impuestos, me interesa que nos ubiquemos aquí, en impuestos. Aquí en impuestos, entonces, autorretenedores, beneficios de la Ley de Crecimiento Económico, Ley 2010 de 2019, factura electrónica, Ley de Financiamiento, Ley 1943 de 2018. Recuerdan ustedes que esta Ley de Financiamiento fue declarada inexequible y en su reemplazo, casi con el texto original que tenía la 1943, en su reemplazo está la ley 2010. Personas, Reforma Tributaria 2016, aquí está la Ley 1819, el régimen simple de tributación, RST, sociedades. Por aquí en personas se despliega entonces esta opción, personas que son obligaciones, personas, obligaciones, impuesto a cargo. Por aquí está renta de personas naturales, año grabable 2018, renta de personas naturales, año grabable 2017, y aquí renta de personas naturales, año grabable 2012 al 2016. Fíjense ustedes que todavía no está desplegado el link para renta de personas naturales, año grabable 2019.
Por ese motivo es que vamos a trabajar en nuestra construcción de conocimiento tributario de personas naturales con base en el año grabable 2018. Entonces hacemos clic aquí, de este lado, renta de personas naturales, año grabable 2018, clic. Y aquí entonces nos lleva a esta ventana, a esta presentación, que tiene estos temas. Aquí, renta de personas naturales, año grabable 2018, tiene presentación, quiénes deben declarar, quiénes no están obligados a declarar, requisitos, rentas cedulares, declaración sugerida de renta, presentación de la declaración, pago del impuesto a cargo, herramientas de ayuda, canales de atención, normas, preguntas, glosario, etcétera, etcétera. ¿Quiénes deben declarar? Por ejemplo, hacemos clic aquí, ¿quiénes deben declarar? Entonces nos despliega aquí quiénes son los que deben declarar. Residencia para efectos fiscales, topes para declarar, y los ingresos son base de la renta líquida. Si hago clic aquí en topes para declarar, me despliega entonces la información correspondiente de quiénes deben declarar. Ser responsable del impuesto sobre las ventas, IVA, tener un patrimonio bruto superior a 149 millones de pesos. Estamos hablando de topes para el año grabable 2018. 3. Haber tenido ingresos brutos o iguales superiores a 46 millones de pesos. Haber realizado consumos mediante tarjeta de crédito por valor superior a 46 millones de pesos. 5. Haber realizado compras y consumos totales superiores a 46 millones de pesos. 6. Haber realizado consignaciones bancarias por sumas mayores o superiores, iguales o superiores a 46 millones de pesos, y así sucesivamente. Topes para declarar. Ingresos son base de la renta líquida. Artículo 26. Requisitos. Entonces nos vamos a concentrar en lo que nos interesa de aquí, que son las rentas cedulares. Al hacer clic aquí en rentas cedulares, rentas cedulares, nos despliega entonces esta información. Aquí dice, reforma tributaria estructural, la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, parte 1, y decreto 2250 de diciembre 29 de 2017. La ley 1819 de 2016 estableció un nuevo mecanismo para el cálculo del impuesto de renta de las personas naturales para el año grabable 2017. En virtud de ello, la declaración de este impuesto por el año grabable 2018, que se debe presentar durante el 2019, debe ser elaborada recurriendo al sistema cedular, que consiste en dividir los ingresos anuales según 5 cédulas y depurar cada grupo de manera independiente. Entonces, como les decía anteriormente, entonces los ingresos anuales de las personas se clasifican en 5 cédulas, o bien como rentas de trabajo, o rentas de pensiones, o rentas de capital, rentas no laborales, o rentas de dividendos y participaciones. Si existiera un ingreso que no estuviera clasificado en ninguna de estas, entonces va a entrar como rentas no laborales. Generalmente aquí, en estas cédulas de rentas no laborales, es donde entran la mayoría, la gran masa de comerciantes, que venden zapatos, camisas, pantalones, en restaurantes, alimentos, en fin, generalmente entra por aquí, por rentas no laborales. Y en cada una de estas cédulas, entonces se me despliega la información pertinente. Aquí dice, la siguiente es la clasificación y definición de las rentas cedulares de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes para efectos del impuesto sobre la renta y complementario. Seleccione la información de su interés. Por ejemplo, vamos a leer la de rentas de trabajo y la de rentas no laborales. Igual, ahí está disponible la información en la página de la DIAN para que ustedes en cualquier momento la abran y la consultan. Rentas de trabajo. Entonces, cuando hacemos clic aquí, entonces nos despliega el marco conceptual, artículo 103, 375 y 376 del Estatuto Tributario vigente para el 2018. Recuerden que, repito, el Estatuto Tributario cambia cada 2 años o cada año dependiendo de la circunstancia. Entonces, si estamos hablando para el año 2018, tenemos que referenciarnos a ese Estatuto Tributario vigente para esa vigencia. Se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales. Se entiende por compensaciones por servicios personales toda actividad o labor o trabajo prestado directamente por una persona natural que genera una contraprestación. No se considera que habrá compensación por servicios personales si la actividad reúne la totalidad de estos requisitos. Y aquí hay unos requisitos, hay 3 requisitos para que no se considere que es una actividad por servicios personales. Incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de los servicios de conformidad con el artículo 107 del Estatuto Tributario. Recuerden ustedes que este artículo 107 fue trajinado en la sentencia que ustedes expusieron.
desarrollo de la actividad con criterio empresarial. Entonces, si se desarrolla la actividad con criterio empresarial y comercial, teniendo en cuenta lo normalmente acostumbrado en su respectiva actividad, tales como asunción de pérdidas monetarias que resulten de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante terceros por errores o fallas en la prestación del servicio. Y 3, contratar a 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad productora de renta por un periodo superior a 90 días. Entonces, si reúne estas 3 condiciones, entonces se considera que pues no es renta laboral, sino, perdón, que no es renta de trabajo, sino renta no laboral. Estamos entonces revisando el marco normativo y conceptual de la renta de trabajo. Para esa renta de trabajo, entonces aquí está la depuración. Este es el método de yo depurar la renta de trabajo. Concepto. Sumo los ingresos laborales, por aquí hay una llamada de atención, hay un asterisco. Este asterisco dice ingresos laborales según el artículo 103 del Estatuto Tributario, vigencia 2018. Salarios, honorarios, emolumentos, todo lo que acabamos de leer aquí arriba. Todos estos, ¿cierto? Todos estos elementos. Entonces dice aquí la depuración. Para la depurar la renta de trabajo, sumo los ingresos laborales y a esos ingresos laborales le resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Este acrónimo quiere decir ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es una clasificación que establece el Estatuto Tributario. Es el legislador el que determina cuáles son los ingresos que la ley considera que no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Cómo cuáles? Aquí está este paréntesis. ¿Cuáles son? Los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones, los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, al Sistema General de Seguridad Social de Salud, los apoyos económicos para estudio. Estos son generalmente los ingresos no constitutivos de renta, tratándose de rentas de trabajo. Si yo a los ingresos laborales de todo tipo, por concepto de rentas de trabajo, le resto los ingresos no constitutivos de renta, como estos, obtengo, eso me da igual a la renta líquida cedular, por concepto de rentas de trabajo. A esa renta líquida cedular se le puede restar los beneficios tributarios. ¿Y cuáles son los beneficios tributarios? Pues todas las rentas exentas y todas las deducciones que la ley ha establecido y que permite descontar, ¿como cuáles? Renta exenta del 25%. Yo puedo tomar el 25% de los ingresos laborales y restarlos. Es un beneficio tributario. ¿Qué más puedo restar? Deducciones por dependientes. Si yo tengo dependientes, padre, madre, hijo o un dependiente, puedo restar el 10% de mis ingresos laborales por concepto de deducción por dependientes. También puedo restar los intereses por adquisición de vivienda. Si yo he pagado intereses para compra de vivienda o para mejoramiento de vivienda, esos intereses también son un beneficio tributario. También puedo restar lo que he pagado por medicina prepagada. Otras rentas exentas como el FPV o el ahorro para fomento de la construcción. Todos estos beneficios tributarios, que son rentas exentas y deducciones, no pueden superar el 40% de la renta líquida cedular, o sea, este total. Yo cojo este total, y le saco el 40%. Y la sumatoria de todos estos beneficios tributarios no puede superar este 40%. Si da por debajo, lo que dé por debajo. Pero si los beneficios tributarios superan la renta, el 40% de la renta líquida celular, entonces ese es el límite, hasta ahí llega. En todo caso, para el caso de los ingresos altos, el máximo es 5.040 VT. Entonces tenemos básicamente un límite, que es el 40% de la renta líquida celular, o en todo caso, máximo 5.040 VTs. Entonces, si a la renta líquida celular, renta líquida agregable laboral, a la que se le aplica la tarifa de impuesto para obtener el impuesto a pagar. Cálculo del impuesto a cargo. Les decía que a esta renta líquida agregable celular laboral, entonces se le aplica el impuesto. ¿Cómo se hace? Pues cojo esta renta líquida y la divido entre el valor de la VT. Aquí dice, unidad de valor tributario VT, para el 2018 eran 33.156 pesos. Entonces, si yo esta renta líquida grabable celular laboral la divido entre 33.156, estoy convirtiendo la renta líquida a VTs. Cálculo del impuesto a cargo. Calcular el impuesto a cargo con base en el resultado obtenido de la renta líquida grabable
de acuerdo con la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario del 2018, vigente para el 2018. Entonces aquí está la tabla del artículo 241 y está en rango desde 0 hasta 1090. Cuando yo divido esta renta líquida gravable entre las VTs que son 33.156, entonces obtengo el rango expresado en VTs. Ese rango expresado en VTs, entonces miro a ver en cuál de estos 4 rangos se encuentra. ¿Está en el rango de 0 a 1090? ¿O en el rango de 1090 a 1700? ¿O en el rango de 1700 a 4100? ¿O más de 4100? Son 24 rangos. Si está en el primer rango, de 0 a 1090, entonces quiere decir que el impuesto es 0%. Impuesto, 0 pesos. Si está en el rango de 1090 a 1700, ¿cuánto es la tarifa que se paga impuesto? El 19%. ¿Pero cómo es el procedimiento? Cojo la base gravable expresada en VT, o sea, esta renta líquida dividida en la VT me da la base gravable expresada en VT, le resto el límite del rango. El límite del rango es 1090, por eso aquí, 1090. Le resto el límite del rango y ese resultado le aplico un porcentaje, del 9%. Pero si cayó en el tercer rango, entre 1700 y 4100, entonces la tarifa es el 28% del impuesto. Cojo la base gravable expresada en OIT, que esa base gravable es la renta líquida gravable laboral, dividida entre la VT, esa es la base gravable en VT, le resto el límite inferior del rango. Aquí el límite inferior del rango es 1700, este es el límite inferior y este es el límite superior. Se le resta el límite inferior del rango y ese resultado se multiplica por la tarifa, que es el 28%. El 28%. Y a eso, y al resultado que dé, se le suma 116 VTs. Y ese sería el impuesto a pagar en VTs. Para saber cuánto es en pesos, pues el resultado que me ha dado en VTs lo multiplico ahora entonces por el valor de la VT para saber cuánto es en pesos. Y lo mismo para el caso del último rango. Si al dividir esta renta líquida gravable de rentas de trabajo entre la VT, el rango me da más de 4100, entonces el impuesto es el 33%. ¿Y cómo se calcula? Base gravable expresada en VT menos el límite del rango inferior, menos el límite inferior del rango, que es 4100, y ese resultado por la tarifa del rango, que es el 33%, y a ese resultado se le suman 788 VTs. Y ese es el impuesto, pero en VTs. Para saber cuánto es en pesos, pues lo que haya dado aquí se multiplica por el valor de la VT para hallar entonces el impuesto en pesos. Así como se calcula. Ese es el procedimiento, digamos, conceptual, manualito para desarrollar, para calcular el impuesto de la renta de trabajo. Lo mismo aplicaría para rentas de pensiones. Ahí está entonces el marco conceptual y normativo. Está la tabla de depuración y está la tabla a aplicar. Lo mismo aplica para rentas de capital, el marco normativo. Está la depuración, ingresos de capital, que consiste de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos y regalías, etcétera, etcétera, lo que se le resta, en fin. Y la tabla a aplicar. Rentas de capital, rentas no laborales y rentas de dividendos. Dijimos que vamos a leer rentas no laborales. Para rentas no laborales, entonces también tenemos el marco normativo. Dice, se incluyen en esta cédula todos los ingresos que no clasifiquen en ninguna de las otras cédulas y aquellos ingresos que no cumplan con la definición de compensación por servicios personales. Se clasifican en esta cédula los ingresos obtenidos por la persona natural cuando no se cumpla con la definición de compensación por servicios personales. Las personas naturales residentes clasificadas en esta cédula que se encuentren obligadas a llevar contabilidad por el desarrollo de sus actividades o que opten voluntariamente por llevarla, deberán aplicar las normas establecidas en el Estatuto Tributario. Entonces, este es el marco teórico o normativo de la renta de cédula, de la renta no laboral. Y aquí está la depuración. Depuración, renta no laborales. ¿Cómo se depura? Sumo los ingresos por honorarios más cualquier otro tipo de ingresos no clasificados en otra cédula. Si yo tengo una fábrica de zapatos, pues aquí las ventas irían aquí. Luego le resto a los ingresos no constitutivos de renta de ganancia ocasional. Pues, ¿cuáles son? Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social y Salud y al Sistema General de Pensiones. Le resto los costos procedentes. Le resto los gastos procedentes. Aquí hay una llamada de atención de dos asteriscos. Dice, de conformidad con el artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Recuerdan ustedes la sentencia que expusieron? Tal cual. Entonces, si a los ingresos le restamos los ingresos no constitutivos de renta, le restamos los costos procedentes, le restamos los gastos procedentes, eso nos da igual a la renta líquida cedular, por concepto de rentas no laborales. Si a esa renta líquida cedular le restamos los beneficios tributarios, ¿cuáles son? Las cuentas de ahorro FPV o AFC,
la deducción por intereses de vivienda, en fin, la que apliquen como beneficios tributarios. Estos beneficios tributarios no pueden superar el 10% de esta renta líquida celular. Coge esa renta líquida celular, le saco el 10%, y si la sumatoria de los beneficios tributarios es mayor a este 10%, entonces va hasta ahí, hasta ese límite, hasta el 10%. Pero si los beneficios tributarios son menores que el 10%, pues entonces ahí sí tomo el valor menor. Y en todo caso, no puede superar 1000 VTs. Entonces, a esta renta líquida celular se le restan los beneficios tributarios, y eso nos daría igual a ¿qué? A la renta líquida agravable de otras rentas. O sea, estamos hablando de rentas no laborales. Esta es la renta líquida agravable de otras rentas o rentas no laborales. ¿Y cómo se calcula el impuesto? Igual, cojo esta renta líquida agravable de otras rentas o rentas no laborales, lo divido entre el valor de la VT y lo que dé lo ubico en este rango. Esta tabla era la tabla número 2 que estaba vigente en el año 2018 en el artículo 241. Para el año 2018 habían dos tablas. Una tabla que aplicaba para rentas laborales y esta tabla que aplicaba para rentas no laborales. Ya con la reforma que decretó la ley 1943 y posteriormente la ley 2010, entonces en el artículo 241 ya las dos tablas se redujeron a una sola. Pero para el año 2018 había dos, la del numeral 1 y la del numeral 2. Esta tabla del numeral 2, entonces fíjense ustedes que las tarifas son de otro contexto. En el caso de las rentas laborales, voy a revisar arriba, las rentas laborales, rentas de trabajo, las tarifas eran el 0, 19, 28 y 33%. Y en el caso de las rentas no laborales, entonces las tarifas son las siguientes: 0%, 10%, 20%, 30, 33 y 35%. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rangos. Es lo mismo. Se coge la renta líquida gradable de otras rentas o no laboral, se divide entre la VT, y esa VT y ese valor se ubica aquí dentro de ese rango, a ver en qué rango cae. Supongamos que cayó en este rango, de 1000 a 2000 VTs. Si cayó en este rango, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Se coge esa base gradable expresada en VTs, se le resta el límite inferior del rango, que son 1000 VTs, estos 1000 se le restan, y a lo que dé se le aplica el porcentaje, el 20%. Y a ese resultado se le suman 40 VTs. Y ese es el impuesto expresado en VTs. Para saber cuánto es en pesos, pues cojo ese valor y lo multiplico por el valor de la VT para hallar entonces el impuesto en pesos. Y aquí está lo mismo para el caso de los dividendos, de la renta por dividendos y participaciones. Entonces, como les decía, aquí está entonces en la página de la DIAN explicado paso a paso cómo es el procedimiento mediante el cual yo puedo, como persona natural, hacer la depuración para calcular y pagar mi impuesto de renta, aplicando el sistema celular: rentas de trabajo, de pensiones, de capital, no laborales y dividendos. Ya para el año 2019, recuerden ustedes que el Estatuto Tributario definió una cédula general compuesta por las rentas de trabajo, las rentas de pensiones y las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Estas tres, las de trabajo, las de capital y las no laborales, la unión en una sola que se llama cédula general. Y mantuvo la renta de pensión y mantuvo la renta de dividendos y participaciones. Entonces, aunque aparentemente se va a trabajar con tres cédulas en el año 2019, a la larga son las mismas 5 cédulas, solo que están reunidas en una sola: trabajo, capital y no laboral, pero igual unidas en una sola, pero separadas por fuente. Entonces, a la larga son las mismas 5 cédulas. Digamos que entonces, para elaborar una declaración de renta, entonces yo puedo aplicar dos procedimientos: el manual, en el cual yo vengo a cada fuente de ingresos y le aplico el procedimiento que está aquí manualmente y lo calculo manualmente de acuerdo con la tabla, ¿cierto? O, como les decía en algunas oportunidades a mis estudiantes, yo puedo ir a Bogotá por diferentes vías. Yo de Bogotá puedo ir como hicieron nuestros libertadores, nuestros próceres, a caballo, en burro, como hizo Simón Bolívar, Francisco Pablo Santander, ¿cierto? O puedo ir en carro, en una flota, o puedo ir como hacen los venezolanos a pie, ¿cierto? Hoy en día de aquí a Bogotá a pie, o puedo ir en avión, ¿cierto? Entonces hay muchas formas para ir de un sitio a otro. Hay diferentes mecanismos, diferentes medios.
Entonces, de tal manera que para hacer una declaración de renta también, yo puedo entonces hacerla manualmente, tal como está aquí explicado, o puedo hacer uso de las herramientas tecnológicas, como el caso de la DIAN, que ha puesto a disposición del público una herramienta tecnológica para que de manera fácil elabore la declaración de renta. Entonces, voy a cerrar esta página. Esta otra página la cierro para entrar nuevamente a la página de la DIAN. Recordemos, dian.gov.co, dian.gov.co, enter, y ya estamos aquí en el primer pantallazo de la página de la DIAN. Y por aquí abajo, en el primer pantallazo, por aquí abajo, donde dice prevalidadores tributarios, encontramos entonces los programas de ayuda que ha dispuesto la DIAN. Aquí dice, descarga programa Ayuda Renta del 2018, descarga programa Ayuda Renta 2017, programa Ayuda Renta 2013 a 2016. Entonces, aquí conseguimos, si yo necesito hacer una declaración de renta del 2013, desde aquí la consigo. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 hasta el 2018. Y está en mora porque en otros años, generalmente ya para el mes de mayo ya ha subido la ayuda renta, pero imagino yo que con motivo de la pandemia, por ese motivo todavía no ha subido el año 2019. Ese es el motivo porque vamos a trabajar entonces el año grabable 2018. Aquí está entonces, descarga programa Ayuda Renta 2018. Ahora, aquí, entonces, me despliega el dispositivo para yo poder descargar entonces ese descarga programa Ayuda Renta 2018. Bueno, aquí ya lo tengo descargado, no lo voy a descargar, que ya lo tengo descargado, y efectivamente, inclusive ya tengo aquí el archivo abierto. Espérate que descargue ese archivo empaquetado, lo desempaqueto y lo abro. Cuando yo vaya a abrir, es un archivo Excel. La Ayuda Renta es un archivo Excel que tiene cientos de hojas y cientos de programas de macros. Ese archivo Excel, para que funcione correctamente, no puedo tener ningún otro archivo de Excel abierto. El único archivo de Excel que debe quedar abierto para que funcione correctamente ese aplicativo es el de la ayuda renta. Entonces, aquí ya lo tengo abierto. Es este. Cuando le doy doble clic al archivo, este es el primer pantallazo. Programa de ayuda renta, versión 1.4, año grabable 2018. Entonces, tú tienes año grabable 2018, herramientas para el diferenciamiento de la declaración de renta y complementaria de las personas naturales y asimiladas. Y por aquí hay un botón que dice siguiente. Hago clic en siguiente y me lleva a este pantallazo donde dice presentación. Cuando se hace por primera vez, yo sugiero que lean esta presentación. No la salten. Luego viene aquí un botón que dice siguiente. Y despliega esa ventana que dice documentos necesarios para el diligenciamiento. También recomiendo que lean ese pantallazo. Documentos necesarios para el diligenciamiento. Y botón siguiente. Y despliega este pantallazo que dice uso del programa de ayuda. Entonces aquí da algunos elementos relacionados con el aplicativo. También sugiero que lo lean, por favor. Y aquí ya el último botón dice ir al formulario. Cuando yo hago clic aquí, me lleva al formulario 210. Este es el formulario. En ese formulario, pues, ustedes pueden ver, están todas las cédulas, rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas laborales. Por aquí arriba, en el lado derecho, entonces están las rentas por dividendos y participaciones, está la sección de rentas, las ganancias ocasionales, y aquí finalmente la división de la liquidación privada. Para diligenciar o utilizar este aplicativo, esta ayuda renta, este aplicativo hecho de Excel por la DIAN, no puedo meter datos aquí en el cuerpo de estos renglones. Los datos se introducen haciendo clic en el lomo, en el nombre de la sesión. Por ejemplo, aquí dice datos del declarante. Y los datos del declarante, el NID, los apellidos, la dirección seccional a la que corresponde, la actividad económica. Entonces, eso no lo puedo hacer aquí, sino que lo puedo hacer es haciendo clic aquí, donde dice datos del declarante, o sea, en el nombre de la sección. Cuando hago clic aquí, entonces me despliega esta ventana, me despliega esta pantalla, donde puedo meter ahora sí los datos. Entonces vamos a introducir los datos. ¿Qué datos vamos a introducir? Pues los datos del taller. El taller está publicado en la página de la asignatura.
Este taller 1, renta de personas naturales. Entonces, es ese que está aquí, que lo tengo aquí en Excel. Vamos a leerlo primeramente. Dice UNISAGIR, tributaria 1, taller número 1, renta de personas naturales, formato 210, rentas de trabajo. El objetivo de este taller es desarrollar las destrezas y habilidades que debe adquirir el futuro contador público egresado de UNISAGIR para elaborar correctamente la declaración de renta de personas naturales. A continuación, se le suministran los datos del contribuyente Pedro Pérez, identificado con la cédula 123456778, para efectos de elaborar la segunda declaración de impuestos sobre la renta de este contribuyente, correspondiente al año grabable 2018. Y aquí dice, datos tomados de la declaración anterior, año grabable 2017. Como vamos a hacer la del 2018, se requieren algunos datos tomados de la del 2017. ¿Cuáles son? Patrimonio bruto, 250 millones. Patrimonio líquido, 190 millones. Anticipo de renta por el año grabable 2018. O sea, el anticipo que se pagó en el 2017, aplicar en el 2018, 650,000 pesitos. El impuesto a cargo en el año grabable 2017 fue de 2,500,000 pesos. Entonces fueron entonces los datos de la renta del 2017 que son necesarios tener en cuenta para poder hacer la renta del año grabable 2018. Ahora, datos tomados del patrimonio a 31 de diciembre de 2018. Bueno, datos patrimoniales. Valor de la casa de habitación, 90 millones. Valor del patrimonio, 100 millones. Valor del vehículo particular, 60 millones. Valor del saldo en la cuenta de ahorro Banco Agrario, 3 millones. Las deudas al 31 de diciembre son con el Banco Bogotá, por 35 millones. Estos son datos patrimoniales al 31 de diciembre de 2018. Datos de ingresos laborales obtenidos en el año grabable de 2018. Durante el 2018, ¿qué obtuvo? Dice aquí, según certificado de ingresos y retenciones expedido por la empresa, ingresos laborales obtenidos de la empresa XYZ con NIT 900-123-456, obtuvo 97 millones de pesos. Aportes obligatorios por salud, 3.880.000. Los aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional, 4.850.000. Estos son los aportes que le certifica el patrono en el certificado de ingresos y retenciones. Esta es la parte del trabajador, lo que le descontaron al trabajador, por salud, por pensión y solidaridad pensional. Lo que se retuvieron, valor de la retención en la fuente por pago al empleado, 5.820.000 pesos. Otros datos pertinentes para la declaración de renta del año grabable 2018. El trabajador aportó durante el año 2018 a fondos de pensión voluntarios 18 millones de pesos. También aportó voluntariamente a cuentas de ahorro para el fomento de la construcción 20 millones de pesos. Durante el año grabable 2018 pagó intereses al Banco de Bogotá por concepto de compra de la casa de habitación por valor de 12 millones de pesos. Intereses. Pagó durante 2018 por salud prepagada para el trabajador y su núcleo familiar la suma de 7.500.000 pesos. Y el Banco de Bogotá le certificó que para el año grabable 2018 la suma de 1.800.000 pesos por concepto de gravamen a los movimientos financieros. ¿Qué otro datico? Por aquí otro datico, dice personas dependientes. El contribuyente tiene un hijo de 20 años que se encuentra estudiando en la universidad. ¿Qué se pide? Elaborar y diligenciar el formulario 210 de declaración de renta año grabable 2018. Entonces, como les decía, yo puedo entonces ir a Bogotá en buseta, o a pie, o en burro, o en avión. Entonces, digamos que si yo utilizo el aplicativo de la DIAN, el ayudarrenta de la DIAN, pues es ir en coche, ir en avión. Entonces, con diligenciar los datos aquí, entonces se encarga el aplicativo de elaborarme, de acuerdo con la normatividad vigente, la declaración de renta. Entonces, comencemos por meter los datos de identificación. Entonces, la identificación de esta persona es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a arrancar con amarillito para indicar que ya hemos tomado ese dato. Número de identificación, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El apellido. Este señor se llama Pedro Pérez, ¿cierto? Entonces tiene un solo apellido y un nombre. Entonces decimos aquí, primer apellido, Pérez. Y primer nombre, Pedro. Aquí pregunta, código de regresión seccional. Hay una lista desplegable. Entonces, si estamos ubicados en Casanare, pues la que debemos ubicar lógicamente es la de Casanare, ¿cierto? Que corresponde a la número 44, impuestos de aduanas de Yopal. Código de actividad económica. Cuando yo concluyo aquí, me despliega entonces todos los códigos de las actividades económicas según la resolución de las actividades económicas, ¿cierto? Están todos. Y aquí está la aplicación en esta ayuda.
En esa ayuda dice el código de la actividad económica. Por ejemplo, si yo no me lo sé, no me sé el nombre, pues aquí me indica cuál es el nombre. En este caso, como se trata de un trabajador, ¿cierto? Un empleado, pues aquí está el primer código laboral, el código que es de la actividad, que es asalariado, 0010. Entonces aquí ubico 0010, el primero. Por aquí pregunta, valor patrimonio bruto, a 31.117. El patrimonio bruto del año anterior, patrimonio bruto, son 250 millones. Entonces aquí coloco en el ayudamenta 250 millones. También me pregunta el patrimonio líquido. ¿Cuánto es patrimonio líquido? Patrimonio líquido, 190 millones. Por lo tanto, en amarillo me indica que ya lo estoy tomando. 190 millones dijimos, ¿cierto? Por aquí dice, si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación, marque X. Pues como no nos dice la información nada al respecto, ¿sí? Entonces simplemente no marcamos nada. Aquí dice signatario. Este signatario y estos datos es para que, en caso de que la persona que declara no es la que va a firmar la declaración. ¿Cuándo ocurre eso? Puede ser que la persona se encuentre de pronto en el exterior, por ejemplo, no sé, se encuentre privado de libertad, por ejemplo, o sea un menor de edad. Entonces, en esos casos, si es un menor de edad, quien tiene que firmar la declaración de renta, pues tiene que ser el tutor, ¿cierto? Un tutor, un representante. Entonces, por eso, como no es ese el caso, por eso entonces estos espacios de signatario lo vamos a dejar en blanco, porque el que va a firmar la declaración va a ser el mismo señor Pedro Pérez. Por aquí pregunta, información del dependiente económico. Te recordarán que dijimos que dentro de las deducciones, dentro de los beneficios tributarios, se puede descontar como deducción el 10% de los ingresos laborales, si tiene dependientes económicos. Entonces, aquí se coloca la cédula, o digamos que la tarjeta de identidad a una persona, perdón, el hijo ya es mayor de edad, sí, Corrientes tiene un hijo de 20 años, entonces tiene un hijo de 20 años, entonces tiene cédula, perdón, aquí, tiene cédula de ciudadanía, y aquí se coloca el número. Voy a colocar dos número. Primer apellido, digamos que es Pérez, y como no dice el nombre, entonces vamos a colocar que el nombre es Pedrito. Pedrito, el hijo de Pedro. Pedrito. Parentesco o dependiente. Parentesco o dependiente. Aquí hay unas opciones. Aquí hay una lista desplegable. Tiene siete opciones. Uno, si es hijo del contribuyente, que tenga hasta 18 años de edad y dependa económicamente del contribuyente. Ese no es el caso, porque en este caso, esta persona, el hijo tiene 20 años de edad. Entonces no sería la opción 1, ¿cierto? Opción 2, hijo del contribuyente que tenga edad entre 18 y 23 años y siempre y cuando el padre o la madre esté contribuyendo con la educación superior del hijo. Ese sería el caso, ¿cierto? El número 2. El número 3 es para hijos mayores de 18 años que tengan una situación de discapacidad. El cuarto es para cónyuges dependientes. El quinto es para padre del contribuyente dependiente. El 6 es para madre dependiente. Y el 7 para hermano dependiente. Entonces yo puedo descontar el 10% si tengo hijos entre 18, menores de 18 años, o entre 18 y 23, o más de 18, si tiene una discapacidad, o si mi cónyuge depende de mí, o si mi padre depende de mí, o si mi madre depende de mí, o si tengo hermanos que dependan de mí. Entonces, en este caso sería la opción 2. ¿Por qué? Porque tiene un hijo de 20 años y está estudiando en la universidad y depende para ese estudio del padre. Entonces, sería la opción 2. Aquí dice, indique el número de meses del año grabable en los cuales tuvo la calidad de dependiente económico. Y aquí hay que indicar a cuántos meses estuvo dependiendo ese hijo. ¿Por qué esta cédula? Porque puede ser que de pronto existan padres separados y entonces ambos quieran beneficiarse, como pagan miti el soporte del hijo, quieran beneficiarse entonces de esa situación. Si es así, entonces quiere decir que uno de los cónyuges puede decir que lo tuvo 6 meses y el otro 6 meses, ¿cierto? De tal manera que sí, ambos se benefician cuando los dos padres separados, por ejemplo, contribuyen con el sostenimiento del hijo y ambos padres declaran por separado. Pero si es un solo padre el que declara, un solo padre o madre que declara, y depende del hijo, pues por eso voy a colocar entonces que estuvo a cargo de él no un mes ni 2 meses, sino los 12 meses del año. Y aquí viene la fecha de presentación. Este sistema está diseñado para que
tomen la fecha aquí del sistema. Yo coloco una fecha anterior al 3 de junio, pues no me lo va a procesar. De tal manera que yo quiero colocarlo con fecha anterior, tendría que cambiarle la fecha al sistema, aquí al computador, para que la tome con fecha anterior. Pero vamos a suponer que lo estoy haciendo, esta declaración del 2018 lo estoy haciendo hoy 3 de junio. Entonces colocamos 3 de junio del 2020. Y entonces el aplicativo me dice que la presentación es extemporánea. Como es extemporánea, entonces me habilita aquí unos campos para aprovechar el artículo 640, dependiendo de si yo no he estado en curso en la misma conducta de extemporaneidad en años anteriores. O sea, o me beneficio del 50% o del 25%. Debo decir que antes no había declarado, no había prestado declaración de extemporánea, entonces voy a decir aquí que sí, que me beneficie con el 50% y que el 25% no. ¿Eso para qué? Para que me calcule de la sanción por extemporaneidad. Como aquí ya me he identificado que la estoy prestando extemporáneamente, él me va a calcular una sanción por extemporaneidad, pero que además me quita el 50% de esa sanción por extemporaneidad. O sea, me beneficie con el artículo 640 por la favorabilidad, principio de favorabilidad. Y listo, ya está diligenciado la casilla de datos de identificación. Como aquí no hay un botón que me diga ir al formulario, entonces tengo que, aquí donde dice complementos, ir al botón que dice ir al formulario. Hago clic aquí y ya estoy aquí en el formulario. Y encontramos que efectivamente ya está diligenciada la casilla de datos del declarante. Por aquí está el NID, el dígito de verificación, los nombres y apellidos, la dirección nacional a la cual corresponde, la actividad económica, bueno, datos de identificación. Vamos a poner que quiero meter los datos de patrimonio. Como les dije, no puedo hacerlo aquí en los renglones, sino que voy al nombre de la sección de patrimonio, hago clic aquí y me despliega entonces este pantallazo con otros botones. Patrimonio bruto. Y aquí deudos pasivos. Es aquí donde tengo que meter los datos. Dice sección patrimonio. El patrimonio está constituido por los bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero o en especie poseídos a 31 de diciembre de 2018 en el país o en el exterior. Entonces, dependiendo de los bienes que tenga el contribuyente, entonces puedo hacer clic aquí en los botones para irlo metiendo. Bienes y efectivo en moneda extranjera. ¿Tiene dólares? La información dice que no. Efectivo, banco, cuentas de ahorro y corriente moneda nacional. Aquí sí. Hago clic aquí porque efectivamente aquí dice efectivo, bancos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Es el dinero en efectivo o en cheques poseídos el 31 de diciembre de 2018 en moneda nacional. Igualmente los saldos de las cuentas corrientes y de ahorro en bancos o en otras entidades financieras nacionales o fondos privados. ¿Y aquí qué me dice? La información. Está hablando de datos patrimoniales. Que tiene casa de habitación, que tiene apartamento, que tiene vehículo, saldo en cuenta de ahorro. Aquí sí. Tiene un saldo en cuenta de ahorro del Banco Agrario por 3 millones de pesos. Entonces vamos a meter ese datico. Estoy aquí en efectivo. Entonces, Banco Agrario, identificación. Entonces, la identificación del NIT del Banco Agrario. Como no lo sabemos, colocamos 5555. Concepto, cuenta de ahorro. No es necesario que yo coloque el NIT. Si yo no lo sé, lo puedo dejar en blanco. ¿Ves? Saldo a diciembre. Entonces me dice que la información que a diciembre tenía ¿cuánto? 3 millones de pesos. Entonces aquí coloco 3 millones de pesos. Tengo más información de cuentas bancarias. Las deudas al 31 de diciembre son con el Banco Bogotá por 35 millones. No, ese es un pasivo. Ese no es un activo. Y aquí estamos vistiendo los activos. No hay más. No hay más cuentas de ahorro o de efectivo. Por aquí, inversiones de moneda nacional, no me dice nada de información. Inventarios, tampoco tengo esa información. Activos fijos de moneda nacional, por aquí sí. Y aquí me dice, activos fijos son los bienes de propiedad del contribuyente utilizados para el ejercicio de su actividad o para su uso personal y que no se venden dentro del giro ordinario del negocio. Entre otros están los siguientes: aeronaves, bienes inmuebles, goodwill, know-how, patentes, primas, derechos de autor, maquinaria de equipo, muebles y enseres, naves, barcos y yates y otros, etcétera. Entonces comencemos con lo que tiene aquí. Dice que tiene casa de habitación por 90 millones de pesos. Entonces, descripción: casa en la dirección tal. Identificado, entonces aquí generalmente se coloca si tiene identificación de bien matrícula inmobiliaria, por ejemplo, matrícula tal. Matrícula tal. ¿Eh? ¿Y el valor? ¿Cuánto es que dijimos? 90 millones de pesos.
90 millones de pesos. 90 millones de pesos. ¿Qué más activos fijos tiene? Valor del apartamento, 100 millones de pesos. Tiene un apartamento por 100 millones de pesos. Entonces lo colocamos aquí. Apartamento. También tiene un apartamento. Matrícula tal. Matrícula tal. Y aquí dice que vale 100 millones de pesos. ¿Qué más tiene? Apartamento. Tiene vehículo. Entonces, el valor del vehículo, 60 millones de pesos. ¿Ese sería un activo fijo? Claro, un activo fijo. Entonces, vehículo. Vehículo, placa, tal. O no, o aquí vehículo, aquí solamente vehículo, por ejemplo, vehículo, camioneta tal o la referencia, y aquí la placa, para identificarlo. Placa tal. ¿Cuánto vale el vehículo? 60 millones de pesos. ¿Qué más activos fijos tiene? No hay más. Entonces aquí, al no haber más, aquí está sumando 250 millones, decimos ir a patrimonio. Ya estamos aquí, ya colocó, están en el renglón de efectivo, los 6 millones de pesos de la cuenta de Banco Agrario, en el activo fijo, ya sumando 250 millones, otros activos de moneda nacional no hay, deudas de moneda extranjera no hay, pero aquí está el pasivo, deudas de moneda nacional, deudas de moneda nacional, dice, son las deudas representadas de moneda nacional poseídas dentro del país a 31 de diciembre de 2018, tales como obligaciones con entidades financieras, gastos por pagar, retención de la fuente por pagar, entre otros. Diligencia de la tabla de acuerdo con los documentos que soportan sus deudas en moneda nacional. Entonces, ¿cuáles son las deudas? Aquí dice que las deudas a 31 de diciembre son con el Banco Bogotá por 35 millones. Pero vamos a tomar. Banco Bogotá, 35 millones. Entonces, nombre, deuda con el Banco Bogotá. Banco Bogotá, identificación. Si lo sé, pues lo coloco allí. Si no, no lo coloco. Concepto, digamos que una libranza, un pagaré, lo que sea. ¿Y cuánto es el valor de la deuda? 35 millones. Valor, 35 millones. La verdad es que con ese sistema de ayudarrenta de la DIAN me convierto en un digitador de datos, básicamente. Y de patrimonio. Ya aquí ya está metido en ese renglón las deudas. Como no hay más datos patrimoniales, o sí habrá más datos patrimoniales. No hay más datos patrimoniales. Entonces, aquí decimos ir al formulario, ese botón. Hacemos clic y ya me lleva aquí al formulario y encontramos que ya está diligenciada la gestión de patrimonio. Patrimonio bruto, 253 millones, deudas, 35 millones y patrimonio líquido, 218 millones. Fíjate cómo usted va poco a poco diligenciando la declaración. Vamos a diligenciar la declaración de rentas de trabajo, de la 32 a la 37. Como no se puede hacer aquí, toca aquí en el nombre de la sesión. Aquí en el nombre hago clic y entonces me lleva a este pantallazo donde dice rentas celulares. Y aquí están las 5 cédulas. Vean, rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y por aquí rentas por dividendos y participaciones. Ahí están también están las ganancias ocasionales. Ahí están todas las rentas. Las 5 cédulas más las ganancias ocasionales. Y hay un botón por cada concepto. ¿Cuál vamos a evidenciar? Rentas de trabajo. En rentas de trabajo hay estos botones. Rentas de trabajo, pagos a terceros por alimentación, deducciones imputables, costos y gastos procedentes. Comenzamos con el primero. De los 4 botones de rentas de trabajo, el primero que dice rentas de trabajo. Hacemos clic y al hacer clic me lleva a este pantallazo donde puedo meter los ingresos recibidos por rentas de trabajo. Estos ingresos por rentas de trabajo, en la página de allá, aquí en la ayuda renta, no hay sino para tres patronos. Si una persona trabajó para 3 patronos, pues aquí en la primera parte mete el primero. Aquí dice concepto de ingresos, primer empleador o contratante. Aquí dice concepto de ingresos, segundo empleador o contratante. Y finalmente, concepto de ingresos de un tercer empleador o contratante. Si alguien trabajó para 4, 5, 6 o más patronos, pues alguien diría, no puedo utilizar este ayuda renta. No, sí se puede. Si alguien trabajó para 5 patronos, pues en el primer concepto metería primero, en el segundo por orden de importancia, y en el tercero y último sumaría los otros 3 o 4 o 5 o los que sea. Entonces, como no tuvo sino un solo patrono, vamos a iniciar esta primera casilla que es concepto de los ingresos primer empleador o contratante. ¿Qué le pide? Nombre o razón social del primer empleador o contratante. Nombre, ¿quién le pagó los sueldos? Dice que fue la empresa XYZ,
Entonces aquí colocamos, la empresa se llama XYZ, XYZ, luego me pide el NID de esta empresa. Entonces el NID es 900 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el NID es 900 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego aquí me pide ingresos por rentas de trabajo. Entonces vamos a ver cuáles son los ingresos por rentas de trabajo. Dice que la empresa le pagó 97 millones de pesos. Escribimos aquí entonces que le pagó 97 millones de pesos. Cuando le doy enter aquí a este campo, me despliega esta pregunta. Me pregunta, en el año 2018, ¿usted fue oficial, suboficial de fuerzas militares o de Policía Nacional? Si es cierto, se dice que sí, y si no, pues dice que no. En este caso, no. Luego pregunta, en el año 2018, ¿recibió bonificación por retiro voluntario como ciudadano colombiano que integró las reservas de oficiales de primera y segunda de la Armada Nacional? Entonces, no es el caso. Le dice que no. Al darle a continuar, me lleva al punto de donde me trajo. Aquí otra vez. Y aquí hay que decirle estos salarios a cuánto tiempo corresponden. A un mes, a 2 meses, a 12 meses. Entonces hay que decirle que son, en este caso, a 12 meses. A todo el año. Luego aquí abajo pregunta. Retiro de cesantías acumuladas 31 de diciembre de 2016. Esta persona retiró cesantías. Aquí los datos no me dicen que haya retirado cesantías. Por eso ahí dejo en blanco. Luego aquí pregunta. Gastos de representación. ¿Esta persona tuvo gastos de representación? Si lo tuvo, pues lo coloco aquí. Si no, pues lo dejo en blanco. Luego aquí me dice, cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo durante el año 2018. Si tengo la información, pues la coloco aquí. Si no, pues lo dejo en blanco. Y aquí dice otros ingresos por rentas de trabajo. Pulse aquí para ingresar datos. Si tengo otras rentas de trabajo, entonces haciendo clic en este botón, aquí clic, me despliega esta ventana para meter esas otras rentas de trabajo. Concepto, indemnizaciones, apoyos económicos no reembolsables. En fin, aquí hay una serie de conceptos laborales que si no aparecen allá, los puedo ubicar aquí y colocarlos. Si no hay más, digo continuar, me trae otra vez a donde estaba. Listo, metiendo los ingresos, ahora me pregunta aquí, aportes obligatorios por salud. ¿Pagó por salud? Sí, claro. ¿Cuánto pagó por salud? Aportes obligatorios por salud. Fueron 3.800.000 pesos. Entonces decimos aquí, por salud, le descontaron 3.800.000 pesos. Pregunta, aportes obligatorios a fondos de pensiones. Fondos de pensiones. Aportes obligatorios a fondos de pensiones y seguridad pensional. 4.850.000 pesos. 4 millones. Profe, Sí, diga. el de salud te acabó mal, es 3.880.000. Revisemos. Salud. Ah, perdón, sí, 3.880.000. Tiene razón. Es 3.880.000. Eso, me gusta que estén pilosos, claro. Revisemos el de pensión. Pensión dice que fueron 4.850.000. 4.850.000. Ok, correcto. Por aquí me dice aporte voluntarios a fondos de pensiones y aporte a cuentas AFC o ABC. Efectivamente, por aquí, donde dice otros datos, dice que aportó, que tuvo aportes, el trabajo aportó durante el 2018 a fondos de pensión voluntarios, 18 millones. Entonces, aportó a fondos de pensión voluntarios, 18 millones. Entonces, sí tuvo aporte voluntario a pensión por 18 millones. Y dirán aquí, aporte voluntarios a fondos de pensiones, 18 millones. También me pregunta, ¿hubo aportes a cuentas AFC? Entonces, miramos a ver, y dice que aportes voluntarios a cuentas AFC. Sí, efectivamente. Aportó voluntariamente a cuentas AFC, o sea, a cuentas de ahorro para el momento de la construcción, 20 millones de pesos. Y dan aquí, 20 millones. Porque aquí pregunta, para terminar con los datos del primer empleador, ¿le retuvieron en la fuente? Claro, efectivamente le retuvieron en la fuente. Aquí dice que valor de la retención en la fuente por pago al empleado. Entonces, esta empresa XYZ le retuvo, cada vez que le pagó por nómina, le retuvo en todo el año 5.820.000 pesos. 5.820.000 pesos. Entonces, aquí, retención en la fuente, retención practicada,
5.820.000 pesos. ¿Qué es 5.820.000? Sí, correcto, 5.820.000. Esos serían los datos del primer empleador. Si hubiera tenido un segundo empleador, entonces iría aquí abajo. Y si hubiera tenido un tercer empleador, iría aquí abajo, en esta otra. Y listo, como no tuvo más, aquí están los totales. Y aquí dice ir a rentas celulares. Cuando hacemos clic aquí, me lleva entonces a estas rentas celulares, a la renta celular de rentas de trabajo. Ahora vamos a ver qué más datos tiene por ahí. Por aquí dice que durante el año de 2018 pagó intereses al Banco de Bogotá por concepto de compra de la casa de habitación. Pagó intereses. Entonces, por aquí dice pagos a terceros por alimentación, deducciones imputables y costos y gastos. Entonces, en deducciones imputables hacemos clic, deducciones imputables, y nos despliega esta ventana, deducciones imputables, que dice, deducciones imputables son aquellas que, aunque no tengan relación directa con la actividad productora de renta, por expresa disposición legal, son aceptadas como beneficios tributarios. Dentro de estas deducciones imputables se pueden encontrar los intereses pagados por vivienda del contribuyente, aportes obligatorios de salud, dependiente económico, medicina prepagada y el 50% de lo efectivamente pagado por concepto de gravamen a los movimientos financieros. Aquí hay varios botones. Intereses pagados por préstamos para compra de vivienda, ahí iría uno. Pagos por salud, medicina prepagada, iría otro. Donaciones en investigación y desarrollo tecnológico, no aplica para este caso. Deducción por impuestos, ahora miraríamos aquí los impuestos. Aporte a fondos de cesantía de manera independiente, si aporta de manera independiente, iría por aquí. Inversiones con derecho a deducción, iría por aquí. Comencemos con el primero, intereses pagados por préstamos de compra de vivienda. Al hacer clic aquí, me lleva esta ventana, dice deducción por intereses de vivienda. Son los intereses pagados sobre préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente. Cuando el acreedor no esté sometido a la vigilancia del Estado, el préstamo debe estar garantizado con hipoteca. Diligencia en la siguiente tabla. Entonces, hay que diligenciar esta tabla. Entonces, ¿a quién le pagó los intereses de vivienda? Al Banco de Bogotá por compra de casa de habitación por 12 millones de pesos. Son intereses. Entonces, pagó intereses al Banco de Bogotá. Vamos a seleccionar por 12 millones de pesos. Entonces, diligenciamos aquí. Banco Bogotá. Banco Bogotá. Y conozco el NIT, lo coloco. Si no, pues no coloco nada. ¿Y pagó cuánto? 12 millones de pesos, ¿cierto? Si no hubo más, pues entonces, aquí al final, ojo que aquí dice algo. Advertencia. Para que la deducción sea tomada en cuenta en el formulario, o sea, no basta con digitarla aquí. Si yo la digito aquí y no hago no hago caso a esta advertencia, pierdo la metida de los datos aquí. Dice advertencia. Para que la deducción sea tomada en cuenta en el formulario, deberás coger abajo en la lista que se despliega el tipo de cédula sobre la cual va a solicitar la deducción. Entonces, la deducción por los intereses, ¿en cuál cédula quiero que aplique? Hago clic aquí y digo, ¿en cuál cédula? ¿En trabajo, capital o laboral? En este caso sería de trabajo. Cuando hago clic en trabajo, ya aparece ya en el repetido renglón. Ir a deducciones imputables de trabajo. Me trajo otra vez aquí a deducciones imputables. Ya metimos intereses para compra de vivienda. ¿Qué más nos faltaría? Pagó durante el 2018 salud prepagada. Entonces, pagó prepagada. Entonces, ¿dónde está eso? Pagos por salud, medicina prepagada. Hago clic en ese botón y me dirige a esta casilla donde debo meter la prepagada. ¿A qué entidad la metió? Aquí no me dice, ¿cierto? Pagó durante el 2018 por no prepagada para el trabajador y su núcleo familiar la suma de 7.500.000. Entonces me dice que pagó, pero pues, obviamente aquí no me está dando la información. Pero eso no quiere decir que yo no lo pueda tomar. Entonces aquí digo que entidad tal, a la entidad tal, hay que indicar a qué entidad. Entonces, con el NITAL, 7777, o si no quiero colocar, no lo coloco, por concepto de medicina prepagada. ¿Cuánto le pagué? 7.500.000. Entonces, 7.500.000 pesos. Si no hay más, entonces aquí ir a deducciones imputables. Nos estamos aquí otra vez esta pantallita. Donaciones no hay. Deducciones por impuestos. Aquí, clic. Deducción, gravamen de aumentos financieros. Toda persona que tenga cuenta bancaria, pues el banco les cuenta por GMF. Entonces aquí hay que traer, entonces, ¿a qué banco se le pagaron esos descuentos? El Banco de Bogotá le certificó para el año 2018 la compra de 1.800.000 por concepto de GMF. Entonces, eso tengo que llevarlo allá, digitarlo a la ayuda renta.
Entonces, ¿qué banco es? Banco Bogotá. Entonces, Banco Bogotá, si sé el NIN lo coloco y si no, pues no lo coloco. Escoja el tipo de cédula o ingreso sobre la cual va a solicitar la deducción. Si yo no selecciono aquí, entonces no me lo toma. Entonces, renta de trabajo, de capital o laboral, de trabajo. ¿Cuánto es el valor? El valor son 1.800.000. 1.800.000. Entonces dice la norma que será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros. El banco me descontó 1.800.000, yo puedo tomar como deducción, como beneficio tributario, el 50%. Y efectivamente aquí me está tomando el 50%, 900.000 pesos en rentas de trabajo. Deducciones imputables, y ya creo que no hay más. No hay más deducciones por aquí. Ya está todo tomado. Nos faltaría meter entonces estos datos de anticipo y el impuesto a cargo del año 2017 para efectos de... ¿Para qué será que me piden el impuesto a cargo en el año 2017? Para el cálculo del anticipo. Correcto, para el cálculo del anticipo del año siguiente, ¿cierto? Entonces vamos otra vez aquí al formulario, ir a rentas celulares, ya está todo metido, y entonces aquí ir al formulario, clic. Y como vemos, ya aquí aparece todo diligenciada la sesión de rentas de trabajo, ya está diligenciada, ¿eh? 27 billones, 8.730.000. Y aquí abajo al final, fíjense que aquí también en el lado derecho ya hay unos datos diligenciados, o sea, ya aparecen diligenciados unos datos, ¿sí? Lo que nos falta es completar la declaración, porque no hemos metido estos datos de aquí arriba, ¿sí? El anticipo y el impuesto, ¿cierto? O sea, entonces, aunque ya aparentemente está diligenciada, todavía nos falta complementarla. Pero aquí abajo la DIAN nos ha puesto aquí información. Renta de trabajo. Y la renta de fueron aportes a cuentas FC, 29.100.000. Pagos laborales, 25% por la renta decente, 25%, 9.300.000. Total renta decente, 38 millones. Deducciones imputables por dependientes económicos, 9.300.000. Por pago de interés de vivienda, 12 millones. Por gravamen de movimientos financieros, 200.000 pesos. Total deducciones, 22.600.000. Y aquí arriba me está diciendo las rentas exentas de trabajo y las deducciones suman 61.068.000. Estas son mis deducciones. Pero resulta que acuérdense ustedes que el Estatuto Tributario dice que yo no puedo aplicar sino el 40% de este valor. Por favor, saquen sus calculadoras y sáquenle a este valor el 40%. Ahí en su puesto de trabajo, por favor, saquen la calculadora y a este valor, 88.270.000, aplíquenle el 40%. ¿Cuánto les dio? 35 millones. Entonces, fíjense ustedes que aquí en el renglón 32, 36, aparece 35.308.000. ¿Por qué? Porque si hubiese estado por debajo del límite del 40%, pues lo hubiera llevado todo aquí. Pero como este valor fue superior al límite, entonces el renglón 36, que es el que finalmente voy a utilizar, lo llevo por el límite. 35 millones, que es el 40%. Si aquí, en este renglón 35, me hubiera dado 10 millones, ¿cuánto hubiera colocado yo en el renglón 36? Alguien que me responda, por favor. Si aquí en el renglón 35, los beneficios tributarios hubieran sumado 10 millones, ¿cuánto debo colocar aquí en el renglón 36? 10 millones. 10 millones, exactamente. Yo no puedo colocar el límite, sino las deducciones, solo que si superan el límite, coloco el límite. Pero si no superan el límite, coloco el valor que dé, ¿correcto? Por eso aquí entonces en el renglón 37 me dice la renta líquida celular de trabajo es renglón 34, que es la renta líquida, menos el 30, aquí hay un error, menos el 37 dice aquí, menos el 36. Aquí es 34, menos, no es 37, es 36, el límite. Entonces, si usted da 88 millones, le restan los 35 millones, les debe dar 52.962.000. Aquí en el sustitutivo de esta declaración hay un error. Bueno, y entonces, ¿dónde metemos? Ya está casi diligenciada la declaración, casi que está totalmente diligenciada. ¿Dónde metemos entonces los otros artículos que faltan? Aquí estos. El anticipo pagado en el año 2017, que fueron 650.000, y el impuesto pagado en el 2017, que fue 2.500.000. Este impuesto es para calcular el anticipo. Entonces venimos aquí al formulario y en la sección que dice liquidación privada, aquí donde dice anticipo, renta liquidada del año grabable anterior,
deberíamos colocarlo, ¿cierto? Renglón no noticente, pero cuando hacen clic aquí no funciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que venir aquí en el nombre de la sección que dice liquidación privada y aquí hago clic. Cuando hago clic aquí, me despliega esta ventana que dice sección liquidación privada, descuentos tributarios. Por aquí dice impuestos pagados en el exterior, rentas de trabajo y de pensiones. En fin, aquí hay una serie de información, ¿cierto? Para efectos de poder liquidar, hacer la liquidación privada. Por aquí aparece otra información requerida. Saldo a favor en el año 2017 sin solicitud de devolución. ¿En el año 2017 no quedó saldo a favor? No, hubo que pagar impuestos. Entonces aquí dejamos en blanco. Anticipo por renta por el año grabable de 2018. Aquí sí. Aquí me dice entonces la información que el anticipo por renta por el año grabable de 2018 fue de 650.000. Ese datico sí lo incluyo aquí. Anticipo por renta fue por 650.000. Aquí en esta casilla que dice anticipo por renta por el año grabable de 2018 fueron 650.000 pesos. Le doy enter. Ahora aquí dice anticipo renta para el año grabable siguiente, 2019. Vamos a calcular el anticipo. Y aquí lo que primero que pregunta es, diligencia el número de años que ha declarado, incluido el actual. Aquí por defecto aparece primero, pero hay que mirar qué declaración es esta. Dice que para efectos de elaborar la segunda declaración, esta es la segunda, ¿cierto? Como es la segunda declaración, entonces aquí debo colocar ¿qué? El número 2, ¿cierto? Al darle enter, me va a desplegar una ventanita y ahí me va a pedir el impuesto de renta pagado en el año anterior. Al darle enter, me despliega esta ventanita que dice diligencia el impuesto neto de renta del año 2017. Entonces aquí debo colocar qué valor. ¿Cuánto es el impuesto de renta? Aquí, el impuesto a cargo en el año grabable 2017 fue de 2.500.000. Esos 2.500.000 es el que debo diligenciar aquí en esa ventanita. Sin puntos ni comas. Sin puntos. 2.500.000 pesos. Sin puntos. Aceptar. Ella aparece ya. Y entonces me liquida el anticipo. Efectivamente, opción 1 y opción 2 dan 0. ¿Por qué? Porque hubo mucha retención en la fuente. Como fue mucha retención en la fuente, entonces por el método 1 y por el método 2 dio 0. Era el formulario. Efectivamente, en el 97, en el 97 del año anterior, y aquí en el 100, anticipo renta para el año grabable siguiente, entonces dio 0. No hubo anticipo para el año grabable siguiente. Pero sí puedo descontar el que pagué en el año anterior, en el 97. Y listo, ya está hecha la declaración. Con solo meter datos en la renta en ciertas casillas, en ciertas ventanitas, él automáticamente, teniendo en cuenta la normatividad legal, entonces me dirigió entonces la declaración. Y ustedes como aquí aparece entonces diligenciada la gestión de renta. Por aquí la declaración que no hubo. Y por aquí arranca liquidando entonces el impuesto de renta de trabajo, el impuesto, sumándole el anticipo que pagué el año anterior en la declaración de renta, restando la retención a la fuente, y como esta retención a la fuente fue muy alta, entonces, bueno, también me trajo aquí el 50% de la sanción por extemporaneidad, entonces me dio saldo a favor, 2.475.000. ¿Por qué? Porque lo que me retuvieron fue bastante alto. Y el anticipo, y el impuesto fue 3 millones de pesos. Entonces no hubo nada a pagar, sino que antes el Estado me debe 2.475.000 pesos, que lo puedo imputar en la siguiente declaración, o simplemente lo puedo pedir en devolución. Hago el trámite de devolución para que me lo devuelvan. Y listo. Yo puedo proceder aquí entonces a imprimir este PDF, le digo archivo, guardar como, examinar, le digo que en documentos y que en PDF. Entonces le digo aquí renta de Pedro Pérez, año 2018. Le doy guardar. Y entonces me genera el archivo PDF para efectos de yo poder elaborar la declaración definitiva. Y aquí ya está evidenciada. Los datos de encabezamiento, la sección de patrimonio, la sección de rentas de trabajo, las demás cédulas aparecen en 0, las demás cédulas, y está evidenciada entonces la sección de renta y la sección de liquidación privada. Y el monto que en este caso saldo a favor. Como ve, básicamente que hacer una declaración de renta utilizando la ayuda renta de la DIAN es ir en coche, es ir en avión. Yo voy a Bogotá en 1 hora
y yéndome de aquí desde el aeropuerto de la caravana hasta el aeropuerto Dorado en una hora en avión. O puedo ir en buseta, en bus, en 8 horas. Entonces, dependiendo, lo puedo hacer manualmente también. Allá tenemos en la página de la DIAN. Aquí en la página de DIAN tenemos el... Allá la cerré. Bueno, en la página de DIAN, no, aquí está. Aquí en la página de DIAN tenemos, como le había dicho, aquí en impuestos, personas, año horario 2018, rentas cedulares. Entonces, como digo, aquí tenía el procedimiento para hacer la depuración manual, ¿sí? Manualítamente, y hacerla manual, aplicando la normatividad, pues me debe dar exactamente igual que lo que me dio en la ayuda a renta. Solo que pues aquí me demoraría un poquito más, y si utilizo la ayuda a renta, pues obviamente que lo único que tengo que hacer es meter los datos, saber dónde los tengo que meter, y listo. Ya entonces la ayuda a renta procede a elaborarme la declaración de renta con base en la normatividad legal vigente. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para el uso de esta ayuda a renta? No sé, no. Como la idea es construir conocimiento, entonces el siguiente taller, el taller número 2, que es igualito a este, y con eso ustedes practican y construyen conocimiento para elaborar una declaración de renta utilizando la ayuda a renta de la DIAN. Ya saben por dónde lo bajan. Aquí cuando dan dian.com.co y hacen clic en este primer pantallazo, aquí abajo, donde dice prevalidadores tributarios, hay cuentas desde el 2013 al 2016, el 2017 y el 2018. Yo creo que por ahí en este mes de junio está publicando el 2019, porque las declaraciones de personas naturales para el 2019 empiezan a vencerse a partir de julio. Ya en julio, agosto, bueno, con el aplazamiento creo que a partir de agosto. A partir de agosto empiezan los vencimientos. Yo pienso que por ahí en unos pocos días, en ese mes de junio, estarán publicando la ayuda a renta del año 2019. Por ahora, entonces vamos a trabajar con el 2018, la ayuda a renta del 2018. Lo voy a publicar entonces en la página de la asignatura, el taller número 2, y ustedes van a beneficiarlo bajando esta ayuda a renta del 2018 y van a elaborar esa declaración de renta y la van a subir a la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Cuándo nos podríamos entonces, jóvenes, reunir para realizar entonces ese taller? Profe, qué pena una preguntita. ¿Cómo dice? Qué pena, una preguntita. Sí, claro. El video que usted acaba de realizar de la presentación, ¿eso está en Ágora? No le copié. ¿Cómo? El video que usted acaba de realizar, la grabación que acaba de realizar, ¿usted lo sube a Ágora? Es que mi internet, pues, estaba molestando mucho. Sí, claro. Tan pronto me llegue la grabación, yo la subo a la plataforma, claro. Listo, profe, muchas gracias. En realidad, la DIAN diseñó esa ayuda a renta para que cualquier persona, sin necesidad de ser contador público, solamente sabiendo leer y escribir, emitiendo los datos donde pues, es intuitivo. Yo no voy a meter datos de patrimonio en datos de ingresos, ¿cierto? El mismo ayuda a renta me dice dónde debo meter los datos. Hay botones y entonces yo puedo escudriñarlo. Yo los invito a que ustedes escudriñen en la ayuda a renta, porque básicamente se vuelve un proceso tan fácil que es meter los datos a donde debo meterlos. Así de sencillo. Estoy metiendo los datos a donde debo meterlos, o sea, leyendo, pues ya sé dónde debo meter los datos. Él se encarga entonces de diligenciarme y tener en cuenta los límites y toda la normatividad para que quede correctamente elaborada la declaración. O la otra forma es hacerlo manualmente. Y si es manualmente, pues tengo que tener los datos y además tener en mi cabeza, o bueno, con el Estatuto Tributario, los topes para efectos de no pasarme con los topes y los límites, ¿cierto? Entonces, manualmente, pues podemos hablar un poquito más, pero sí utilizo la opción abreviada, la opción rápida, que es utilizar la ayuda a renta, que puede hacer declaraciones de renta fácilmente y sin ninguna complicación, solo con saber leer y escribir. Realmente la ayuda a renta está hecho no para profesionales, sino para personas que sepan leer y escribir realmente. Entonces, después de que cerremos esta videoconferencia, procedo a subirles el taller número 2 para que ustedes practiquen la elaboración de la declaración de renta utilizando el ayuda a renta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. O pues no sé qué eran los compañeros. Profe, pues este taller
¿Cuándo hay plazo? ¿Hasta la otra semana? ¿Hasta el martes o algo así por el estilo? ¿O esta semana es el fin? La verdad que hacerlo, bueno, como estamos aprendiendo, ¿cuánto me tomó a mí haciendo la explicación? ¿Como media hora? Yo diría que en una hora Sí. se puede, pero igual, digamos que hasta el sábado. Ah, plazo, sí, yo pues quería aclarar esa duda, pues no sabía bien. Digamos que hasta el sábado. Entonces quedamos así. Sí, profe. Voy a proceder a suspender, a detener la grabación